Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, muchas veces me han pedido, oiga profesor, ¿sabe que me gustaría que hiciera como una hoja de ruta de tecnologías, por ejemplo, de backend? Y justamente en eso se va a centrar este video. Pero solamente tecnología por el lado servidor, diferentes lenguajes. Pero claro, yo no manejo todos los lenguajes, tengo cursos de los lenguajes que más utilizo. Así que después voy a mencionar las hojas de ruta, pero aplicado a los cursos. Es decir, qué curso tengo que tomar primero en el contexto de Java y también en Python. Pero bueno, partamos primero como una perspectiva general de los lenguajes que tenemos por el lado de backend. Son muchos, pero voy a nombrar los principales. Bueno, por supuesto, primero tenemos los tres principales, que sería Java o Java, luego tenemos Python y tenemos JavaScript. Claro, JavaScript es un lenguaje prácticamente del cliente, pero también es multifacético, es súper flexible y existe Node.js, esta gran plataforma runtime que puede ser servidor, ¿no es cierto? Servidor web, puede ser backend, puede ser administrador de paquete, un montón de cosas, es decir, aplicado a muchas herramientas, que lo que hace muy versátil, muy diverso. Entonces, claro, tiene su punto muy importante en el backend. Pero también tenemos lenguajes como C Sharp, también con su framework específico. Tenemos también Go, que es de Google. PHP, también, que es un clásico, un framework, es decir, un lenguaje de programación. De hecho, yo partí con PHP, le tengo mucho cariño y se sigue todavía utilizando, sigue ahí batallando. En fin, y lenguajes que son relativamente nuevos, que han sido evoluciones de otros, por ejemplo TypeScript, que tiene como base todo lo que es JavaScript, y por supuesto toma lo mejor del lenguaje un poco más robusto, así como Java, con programación orientada a objetos, fuertemente tipado, en fin. Pero bueno, cualquiera de estos lenguajes se puede utilizar como backend. Hay más, también está Rust, ¿no es cierto? O Rust. Sí, se le dice Rust, que también ha estado bastante de moda, sobre todo para procesos pesados, optimizaciones, C++. Pero bueno, vámonos a los lenguajes más principales que se utilizan en backend, si ese es el punto. Pero bueno, ¿cómo partimos? Tenemos que aprender desde la base el lenguaje de programación. Entonces, por ejemplo, Java desde la base, pero ¿qué significa la base? ¿Qué significa partir de cero en un curso de Java, de Python o cualquiera de estos lenguajes? Es aprender primero contenedores de datos, donde se almacenan los datos que finalmente va a parar en algún lugar en la memoria, que está con una dirección. Bueno, se le conoce como variable este contenedor. Entonces tenemos variables que es muy importante, están asociados a tipo de datos. Por lo tanto, un tipo de dato, una variable, se va a almacenar ya sea del tipo texto, del tipo numérico o número, decimal. Pero también tenemos diferentes rangos en el tema numérico, incluso decimal, que serían los superinteger o long, que almacenan una gran cantidad de miles de millones de cantidades de transacciones, pero ni siquiera transacciones, porque cuando hablamos de transacciones, y sobre todo en dólar, en euro, tenemos en cuenta los decimales. Entonces ahí tenemos que manejar bien el tema decimal. Necesitamos un tipo flotante o un tipo de doble precisión o double. Pero también tenemos tipo decimal, que son más específicos en cada lenguaje. Entonces cada uno de estos lenguajes maneja variables, tipo de datos, flujo de control, por ejemplo el if, el for, que son los loop, while, condicionales, todo lo que son las funciones, las listas, el API de colección, por ejemplo, en C Sharp, en Java, todo lo que es estructura de datos, lista, arreglos, vectores, en fin, un montón de cosas. Clases, objetos, programación orientada a objetos. Entonces, son todas cosas que tenemos que aprender desde la base. Pero backend es aplicado a la web. Aparte de conocer el lenguaje de programación, tenemos que ir un poquito más allá y meternos más en el contexto, en protocolos, HTTP, toda la parte web, y ahí tenemos los métodos HTTP. Si vamos a ejecutar o manejar una petición del tipo POST, del tipo PUT, del tipo DELETE, ¿se fijan? La más típica es la GET. Los response, la respuesta que vamos a devolver al cliente, un JSON, un XML.
cómo vamos a formatear los datos en el JSON. Entonces tenemos que tener ahí una clase intermedia entre la persistencia y lo que va a recibir el usuario, que se conoce como Data Transfer Object o DTO. En otros lenguajes, por ejemplo, si nos vamos a Python, a framework como FastAPI, se le conoce como scheme o esquemas de la respuesta. Entonces, sí, son muchas cosas que tenemos que ir aprendiendo, aprender, pero siempre ir el paso a paso. Y por eso estamos hablando de hojas de ruta o roadmap. ¿Por dónde partimos? ¿Por dónde comenzamos? Primero tenemos que seleccionar el lenguaje. Después, una vez que aprendemos el lenguaje bien, nos vamos a la parte más básica del lenguaje, la base. Después un poquito más avanzado, todo lo que es listas, vectores, matrices, clases, objetos, funciones. Y ahí tenemos que ir, después nos vamos a la parte web, aprendemos un poco sobre servidores, lo que es el protocolo HTTP, los métodos del request, también la respuesta, el status code. Cada petición ejecuta algo, pero ese algo devuelve una respuesta. Esa respuesta tiene un status. Por ejemplo, si todo salió bien, el código 200, 201, si se creó con éxito. Luego tenemos, ¿qué pasa si falla? O no controla la página, no controla un recurso. Tenemos que entregar un código relacionado a eso, un 404, por ejemplo. O ocurrió un error, 500. Que ocurrió un problema de autorización, autenticación, todo lo que es seguridad, un 401, acceso no autorizado, un 403, en fin. Luego tenemos las cabeceras, mandar metadata en nuestro request. Pero bueno, todo eso se va aprendiendo y también todo eso va como muy de la mano con framework. Y acá entramos a un conjunto o un kit de herramientas que nos provee, por ejemplo, un lenguaje de programación. Y cada lenguaje tiene su propio framework o marco de trabajo. Un conjunto de herramientas que se integran y la podemos utilizar. Justamente para no tener que reinventar la rueda. Claro, porque podríamos escribir todo esto nosotros mismos a mano, pero ¿para qué hacerlo si la rueda ya está inventada? Ya está probada. Ya utiliza en la grande empresa, en la grande industria del retail, utilizan por ejemplo framework de Java como Spring, framework de Python como Django, como FastAPI, de C# como .NET, Microsoft, Laravel de PHP. Entonces tenemos una cantidad de framework para cada lenguaje que ya está altamente probado en la industria, en bancos, en retails, en telecomunicaciones, en fin, en redes sociales. Cada framework tiene módulos, componentes que son súper importantes que tenemos que saber manejar. Primero, la persistencia, la data. Podemos trabajar con consultas de base de datos. Entonces, bueno, ahí también tengo que aprender base de datos. ¿Con qué motor nos vamos a ir? ¿Vamos a trabajar con base de datos transaccionales o vamos a trabajar con base de datos no SQL? Entonces, ahí tenemos diferentes mundos. Podríamos aprender las dos. Claro, sería un plus, sería súper bueno. Una ventaja competitiva. Si nos vamos a transaccional, tenemos las típicas. La que voy a recomendar siempre para comenzar, MySQL y Postgres, que son súper robustas, altamente probadas en la industria. Es una comunidad gigantesca en ambos casos. También tenemos MariaDB, que MariaDB es un fork, es decir, es un proyecto que nace desde MySQL. Porque claro, MySQL se compró por Oracle, entonces de cierta forma se privatiza. Entonces de ahí para la comunidad se lanza MariaDB, que en el fondo como que mantiene lo que tenía antes MySQL. Es 100% open source. ¿Se fijan? Pero bueno, cualquiera de las dos son súper buenas. Lo mismo que Postgres. En NoSQL tenemos MongoDB, tenemos Cassandra, tenemos Redis, tenemos Dynamo de AWS, de Amazon. De hecho, cada servidor en la nube que después nos vamos a ir, o cada servicio, plataforma en la nube, también tiene su base de datos también propia en NoSQL. Por ejemplo, Firebase de Google también. Entonces, son varios puntos que sí, está bien. Quizás sea un mar de cosas que tengo que aprender que nos agobia de repente, pero vamos por parte, vamos aprendiendo lo que necesitamos. Después de a poco nos vamos metiendo en otros temas. Volviendo a lo que es base de datos, ya, porque claro, de repente como que divago un poco y me voy a otros temas. Pero volviendo a base de datos, también tenemos componentes muy importantes que son los ORM, que lo que hace es, utilizando
todo lo que es programación, y sobre todo programación orientada a objetos, clases, objetos, lleva todo este modelo transaccional de base de datos, las tablas, los registros, y todo eso lo lleva a clases y objetos. Entonces, en vez de trabajar con consulta nativa SQL, con SQL, con insert, con update, bueno, en fin, todo eso, lo podemos trabajar de una forma mucho más de programación, mucho más fácil, del lenguaje que entienden más los programadores. Porque, claro, SQL, si bien se utiliza mucho en programación y lo tenemos que manejar, pero muchos programadores se sienten mucho más cómodos trabajando con clases y objetos. Entonces podemos trabajar toda esa consulta y toda esa persistencia con clases y objetos. Mejorado porque vamos a tomar la característica más potente, más robusta de la programación. Por ejemplo, todo lo que es herencia, todo lo que es polimorfismo, diferentes formas de implementar cosas, bueno, ciertos patrones, todo eso lo podemos llevar también a la persistencia. Y ahí tenemos ORM. Cada framework tiene su propia implementación de ORM. Por ejemplo, claro, en Java tenemos Hibernate, ¿no es cierto? Hibernate JPA. Diferencia, JPA es la especificación. Es como el esqueleto que dice qué métodos, qué diseño debe tener el ORM. Entonces, especificación es como el estándar. Hibernate implementa ese estándar. Esa es la diferencia. Pero si nos vamos a otro lenguaje, por ejemplo en Python, con FastAPI, por ejemplo, claro, tenemos SQL Alchemy. Luego, si nos vamos a Node.js, con todo lo que es JavaScript, con todo el backend Express, Nest, tenemos Mongoose o Mongoose. Mongoose también. Entonces, una cantidad enorme. Tenemos Eloquent, si nos vamos a Laravel, en PHP, en Go, que no lo manejo, me imagino que hay. Por supuesto que hay en todos los lenguajes, en todos los frameworks, tiene su ORM. En C#, en .NET también tiene Entity Framework, en fin, y otros más. Luego tenemos todo lo que es prueba unitaria, que tenemos que manejar también. Probar nuestro código, que funcione. Y va probando por unidad, ¿no es cierto? Incluso por línea de código. O queremos testear solamente un método. Los parámetros que recibe y lo que devuelve. Y lo que devuelve que tenga consistencia con lo que está recibiendo. Entonces, todo eso lo podemos testear. También tenemos Mockito. Y luego tenemos pruebas de integración, por ejemplo, end-to-end. Que no solamente para probar un código aislado, una función o una línea de código, sino que también podemos testear entrada y salida, por ejemplo, de un API. Es decir, un flujo, un proceso completo de algún API. Una orden de compra, por ejemplo, con pago, que es lo que pasa entre medio, con datos, incluso datos reales. Pero se trabaja con base de datos, por ejemplo, de prueba o testing, donde ejecutan algo, guarda información, se verifica que esa información sea válida en la base de datos, que cumpla ciertas transacciones, integridad referencial y todo eso, y después hace rollback. Es decir, al finalizar la prueba unitaria hace rollback y deja la base de datos como estaba. Es decir, por lo tanto, guarda, escribe, prueba y después deja en limpio. Y si ocurre un error, bueno, ahí lo tenemos que corregir y todo eso. Entonces, prueba de integración. Pero no solamente de base de datos, sino también solamente de API, de peticiones HTTP. Respuesta, es decir, petición, request, HTTP con response, con la respuesta. ¿No es cierto? Entonces enviamos parámetros, recibimos parámetros y probamos end-to-end. Entonces hay un mundo de cosas que tenemos que ir manejando si queremos ser backend profesionales. Luego tenemos todo lo que es seguridad. ¿Cómo manejamos, por ejemplo, seguridad en una aplicación web? Con OAuth 2, por ejemplo, si vamos a trabajar con sesiones HTTP o vamos a trabajar con token, o bien un monolito, sesión HTTP. Pero si queremos trabajar seguridad con aplicaciones de microservicios que trabajan solamente con REST, tenemos que implementar una seguridad JWT, idealmente con OAuth 2. Y si nos vamos al mundo de los contenedores y de orquestación de contenedores, todo lo que es Docker, todo lo que es Kubernetes, ¿no es cierto?, para producción. Claro, porque quizás en el desarrollo, cuando estamos escribiendo nuestro código, nuestra aplicación, no es tan relevante todavía implementar, por supuesto, Docker ni Kubernetes. Eso lleva en un paso un poquito más adelante. Pero lo tenemos que manejar porque eso
nos abre unas puertas para poder escalar nuestra aplicación. Por ejemplo, si nuestra aplicación crece, eso lo podríamos llevar a un servidor virtual privado, por ejemplo, en Amazon, en EC2, S2, o también, bueno, hay varias plataformas en la nube, en Google, en Microsoft, Azure, en fin. Entonces podemos escalar, pero ¿qué significa escalar? Podemos escalar de forma horizontal, forma vertical, ¿se fijan? Forma vertical, que podríamos tener escalado de componentes, de poder, de cómputo, es decir, procesador, tener más RAM. Pero claro, quizás para nuestra aplicación no sea tan necesario, puede tener un costo mayor. Pero ¿qué pasa si escalamos de forma vertical? Es decir, menos CPU, menos RAM, pero más instancia de nuestra aplicación. Es decir, que nuestra aplicación se ejecute varias veces en paralelo con diferentes instancias y esta se escale según la demanda. Por ejemplo, cierto periodo del año donde hay, no sé, fiesta o, bueno, fiesta navideña donde hay más compras, pero también está el Black Friday, el Cyber Monday y todos esos días de marketing de venta. Crece mucho la demanda, ¿no es cierto? La gente compra mucho. Entonces, en ese momento podemos contratar más máquinas para que nuestra aplicación no tenga cuello de botella. Y ahí podemos escalar. Y para eso justamente nos sirve Docker. Genial, porque con Docker podemos tener varias instancias. O incluso tenemos tecnologías como en Java, como en Spring, todo lo que es microservicios, con Spring Cloud. También lo podemos escalar con Eureka Server. Podemos crear varias instancias que se ejecutan en diferentes puertos, incluso en una misma máquina o en diferentes máquinas. Pero Eureka va a ser un servidor que va a estar en una máquina y vamos a tener varias máquinas distintas con diferentes instancias de nuestra aplicación y con diferentes microservicios. Es decir, podemos modularizar nuestra aplicación, una gran aplicación dividida en varios sub proyectos o API REST, y todas se comunican entre sí para ir formando una aplicación grande. Y además cada microservicio, según la importancia que tenga, el peso que tengan o ponderación en términos de demanda, esa se puede ir escalando y quizás la otra instancia no sea necesario tener que escalar. Entonces todo eso lo podemos manejar con toda esta tecnología. Kubernetes, orquestador también, orquestador de contenedores, que justamente nos permite para escalamiento, para la comunicación también. Entonces tenemos varias herramientas que podemos utilizar. También tenemos todo lo que es Apache Kafka. Cuando tenemos microservicios que ejecutan o envían gran cantidad de datos, y esto así como órdenes de compra que se envían y se tienen que procesar cada una, y eso toma un tiempo en que se procesen. Bueno, todo eso lo pueden hacer esta tecnología. Reciben peticiones, o más que peticiones, son datos asíncronos que se van enviando y se van procesando. Y también tenemos todo lo que es servidores en la nube, en Amazon, pero para base de datos específicos como RDS, o tenemos MongoDB Atlas. Entonces son servicios en la nube de base de datos. Ni siquiera tenemos que instalar nuestro motor de base de datos en nuestro servidor virtual privado. Quizás sí, pero si lo instalamos, por ejemplo, en nuestra máquina de Amazon, tenemos que estar manteniendo, actualizando, parches de seguridad, tenemos que estar replicando, tenemos que estar haciendo backup y seguimiento constante, análisis, pero quizás todo eso se podría escalar a una plataforma de base de datos en la nube que es auto-administrada, ¿se fijan? Entonces es mucho más automática. Esto como lo más importante del mundo backend. Entonces vámonos al roadmap, pero orientado a mis cursos. Mis cursos, mira, en lo que es backend, tengo dos lenguajes principales. Uno es Java y Python. En Java tenemos el curso para comenzar, que es el máster completo de Java, de cero experto, que tiene como alrededor de 157 horas. Sí, es súper grande, pero te abarca todo. Es decir, prácticamente con el máster Java vas a aprender desde la base del lenguaje Java hasta, bueno, todo lo que es variable, flujo control, funciones, lista, el API de colección, un montón de cosas, patrones de diseño, clases, objetos, pero también todo lo que es Java Enterprise Edition, un framework para trabajar con todo lo que es web, justamente el protocolo HTTP, los métodos del request, post, get, put, delete, cómo crear aplicaciones web desde la base con el API Servlet, después con Java Server Face,
que también es un framework web que está basado en Servlet, pero también integra interfaces gráficas de usuario, integra petición, manejo de formulario, respuesta, también JSON, API y un montón de cosas. ORM, claro, porque trabaja con Hibernate, con JPA. Ahí vemos de todo. Pero también en ese curso vemos Spring, desde cero. Pero claro, vemos una base de Spring. Quizás no es un curso de Spring dentro de este gran curso de Java, pero vemos cosas bien importantes de Spring. Incluso llegamos a ver microservicios. Entonces es un curso bien completo. Pero después si queremos profundizar, y también vemos prueba unitaria y varias cosas. Pero también después si queremos profundizar en cada una de estas áreas de este gran máster de Java, tenemos cursos específicos de Spring Framework, de Spring Boot, ¿no es cierto?, creando aplicaciones web. Bueno, actualmente el curso dice Spring Framework 6 y Spring Boot 3. Actualmente salió la 4, la versión Spring Boot 4 con Spring Framework 7. Conviene actualizar el curso de 40 horas si está completamente vigente y agregan muchos cambios por debajo que no se ven, que son cambios de optimizaciones, lo hace mucho más rápido, arreglos de problemas, en fin, lo típico. Agregan características al lenguaje y soportan nuevas características, ¿no es cierto?, de Spring Boot, que incluso después podría agregar una sección con los cambios. Claro, eso podría ser, agregar una sección con ciertas características o funcionalidades, pero todo sigue funcionando bien. Una diferencia sí importante es que todo lo que es Spring Boot 4 trabaja con la versión de Java 21 en adelante. Entonces, Java o JDK 21, que es con soporte a largo plazo, STL, porque antes era con la versión 17 de Java, ahora se trabaja con la versión 21. Pero eso es todo el cambio. Sí, basta que instalemos Java 21 para que el curso funcione perfecto. El curso actual, con la última versión de Spring. Es decir, trabajando el curso que ya tenemos con Spring Boot 4, pero con JDK 21. Y listo. Y todo lo demás son cosas internas, son cosas, incluso nuevas características, nada más. Pero el curso va a seguir funcionando bien. Luego tenemos el curso, la guía completa de pruebas unitarias, JUnit, pero que además incluye todo lo que es prueba unitaria en Spring Boot, todo lo que es prueba unitaria de integración end-to-end, para probar controladores, API REST, base de datos, en fin, un montón de cosas. Es súper interesante. Luego tenemos programación reactiva. Ese otro tema también que se me había olvidado. Que en el tema backend también tenemos los frameworks que trabajan con operaciones asíncronas, nos bloquea la petición HTTP y trabaja con servidores asíncronos, ASGI. Entonces, servidores web asíncronos en vez de que sean síncronos. Por ejemplo, en Spring tenemos Spring Webflux, que trabaja con Undertone y con Netty como servidor asíncrono. Pero tenemos la parte MVC, que trabaja con el API Servlet, que es síncrono. Entonces tenemos todo el mundo. Y tenemos un curso que solamente es de programación reactiva con Spring Boot, para trabajar con Webflux, para aprender bien programación reactiva desde la base, con el API Reactor. Todo lo que sea flujo, pensemos que los datos se trabajan como si fuera un flujo de agua, o un canal, ¿no es cierto?, donde corre el agua y el agua va pasando por diferentes puntos de operación o centros y esta agua se va modificando, se va limpiando, se va filtrando, se le van agregando ciertos componentes y finalmente obtenemos un resultado final. Y eso sería, por ejemplo, un conjunto de objetos que queremos entregar al cliente. Y todo esto de forma asíncrona, sin interrumpir, ¿no es cierto?, el proceso principal donde estamos ejecutando la aplicación, sin interrumpir, sin bloquear el request. Y así, luego tenemos todo lo que es microservicios. Y acá tenemos 3 cursos, es decir, 2 cursos importantes. El primero, Spring Cloud con Eureka. El curso se llama Microservicios con Spring Boot y Spring Cloud Netflix Eureka, o algo así, ¿ya? Ese es como el estándar que hay para trabajar microservicios en la gran empresa, en el mundo corporativo, en el mundo empresarial. Y justamente es de Java, es de Spring. Es una forma. Otra forma es trabajar también con Spring, o en realidad con cualquier backend, con cualquier lenguaje, con Kubernetes. Entonces, bueno, el curso que tengo yo de Kubernetes se llama Microservicio Guía Completa de Docker y Kubernetes.
también. Obviamente lo tengo orientado a Spring Cloud. Es decir, a Spring Boot. Pero también lo podríamos utilizar con Fast API, con Python, ¿se fijan? En fin, luego tenemos todo lo que es front-end, integrado con backend, ¿no es cierto? Con Spring. Entonces tengo curso de Angular con Spring Boot. Entonces Angular, un frontend por el lado del JavaScript, y tenemos la parte de backend con Java. Luego tengo React con Spring Boot, lo mismo. Entonces tenemos Angular, React y ambos con Spring Boot por el lado backend. Entonces curso muy completo, que son sobre 30 a 40 horas. Luego tengo el curso de microservicios con Spring Cloud, pero integrado con Angular. Y acá vemos un montón de cosas, porque no solamente vemos la parte de Angular frontend, sino que todo el backend no es un solo backend, sino son varios microservicios que interactúan entre sí. Entonces vemos ahí un sistema completo y muy real de cómo se trabaja en microservicios. Y luego tengo el máster completo de Python, de Cero Experto. También súper robusto. Tiene todo. Tiene desde la base, todo lo que es variable, flujo control, listas, funciones, tuplas, arreglos, matrices, programación orientada a objetos, patrones de diseño, un montón de cosas. Generic, pero también vemos todo lo que es aplicaciones por el lado del cliente, de ventana, con Tkinter, aplicaciones también de ventanas, con Qt, un montón de cosas, ORM, con SQL Alchemy. Luego nos vamos a Fast API, y ahí tenemos un tremendo módulo con Fast API, porque vemos API REST, API, integra con base de datos, manejo formulario, validación, después seguridad con OAuth 2 JWT, también un módulo bien amplio, y microservicios. Y en fin, y así después vamos a incorporar más tecnología, proceso unitaria, Django, Machine Learning, en fin, un curso bien completo, que va por módulo. Es decir, un curso que actualmente tiene como 55 horas, 56. Y lo mismo que el curso Java, que tiene 157 horas. Imagínate, el Java tiene 157 horas, pero claro, lo tiene que ir realizando paso a paso, ¿no es cierto? Módulo por módulo. Pero claro, si tú ya manejas la base y te quieres saltar, te puedes ir a un nivel un poco más arriba. Entonces ahí puedes ir viendo lo que necesitas. Es decir, no te obliga, a menos que quieras el certificado, porque el certificado en Udemy te pide ver el curso completo. Pero a menos que si quieres aprender, te puede ir saltando secciones, pero siempre y cuando tenga el conocimiento previo. De todas formas, voy a dejar todo el roadmap de mi curso abajo, con los enlaces. A todo este curso de Python es súper completo, entonces basta con el curso de Python, con el máster de Python, ¿no es cierto?, para que te incluya todo. Te incluya desde la base, desde framework, desde servidores, Fast API, ORM, seguridad, microservicios. Entonces todo eso lo aprende en el curso. Y por supuesto en el futuro voy a tener más cursos más específicos que también van a complementar con este. Bueno, eso es. Espero que te haya servido esta guía, que te guste o que al menos te haya entretenido. Porque claro, quizás muchos de ustedes que ven estos videos ya conocen todos estos temas, ya lo manejan bien, pero quizás lo querían escuchar de otra persona. En fin. Espero que te haya gustado, que te sirva y por supuesto nos vemos en un próximo video.